En nuestros primeros años en la carrera de Derecho, que somos estudiantes iniciados, que somos novatos, Dial 911. y que recibimos nuestro primer golpe de realidad al darnos cuenta de manera estúpida de que el derecho en nuestros pequeños países de Latinoamérica no se ejerce como lo vemos en las series gringas. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Como la ley de los audaces, como en la ley y el orden. La ley y el orden. Unidad de inspectores de ascensores. Vestíbulo 42 Este con la 15, 9 de marzo. Esto es lo que sucede, inspector. El botón del quinto piso no funciona. Creo que voy a vomitar. Como en el anime de Ace Attorney. Por Dios, no puede ser que haya dado una referencia de un anime en un video serio. Pero bueno, es el punto. Está claro que la verdadera homicida es Crotolamo. ¿Qué es Crotolamo? El derecho no se ejerce de la misma manera. Acá no hay jurados. Acá los abogados no están de pie. Acá el juez es el juez y el abogado se resume en un pinche tramitador. Pero bueno, ese no es el punto. Y con ese panorama tenemos que ir a nuestra primera clase a Introducción al Derecho. En una clase que le imparte un profesor que es veterano, que es de avanzada edad, que es bastante viejito, que parece un abuelito y que sin eufemismos no le queda mucho tiempo de vida en la tierra, pues. Pero realmente nos habla de Hans Kelsen, la pirámide de Kelsen y just positivismo, y son palabras que se quedan en nuestra mente, pero a ratico se van. Porque no nos tomamos el tiempo de estudiar la vida de ese gran filósofo del derecho. Yo creo porque esa clase realmente, sin alargar, es ZZZ. Y sin contar que hay una gran cantidad de memes que se hacen sobre él, en la comunidad estudiantil y en la académica. ¿Estás seguro? ¿No me crees? Ok, aquí vamos. Pero en fin, hoy hablaremos de la historia poco conocida de Hans Kelsen, no tanto como jurista o como abogado, porque ya sobre el tema hay mucha, pero mucha información y no quiero aburrirte con un video educativo de 3 pesos hecho con el Paint. Con lo cual, este video va más hacia la persona y el ser humano que era Kelsen, los duros retos que tuvo que afrontar en su vida como un verdadero sobreviviente del derecho, y ya entenderás por qué utilizo esa expresión, y lo que lo llevó a convertirse en un referente obligado cada vez que hablamos de la pirámide normativa, pirámide de Kelsen, ¿no? Y aclaro que la vida de Kelsen está de true, y es más emocionante que todas las películas de los Cuatro Fantásticos de Marvel y de no Marvel. Así que empezamos. 1933. El pintor austriaco de bigote chistoso llega al poder mediante métodos poco ortodoxos, pero infectando con su ideología radical el ordenamiento jurídico alemán. En la ciudad de Colonia, el recién elegido decano de la Universidad de Colonia, una ciudad alemana, Hans Kelsen, un abogado judío, leía el periódico mientras tomaba su café de la mañana, cuando de repente leyó su nombre en las listas publicadas en los clasificados del diario alemán para los excluidos del servicio civil profesional en Alemania, que se crearon fruto de una ley de reorganización de funcionarios creada apenas unos meses antes, la cual lo inhabilitaba como decano de la Universidad de Colonia permanentemente, debido a su afiliación judía, presuntamente. Pero a Kelsen no lo expulsaron por ser judío precisamente, sino por pensar que era comunista. El escape. Hans Kelsen estaba decidido a escapar de Alemania al costo que fuera. Ya había tenido percances con estudiantes nacionalsocialistas de la Universidad de Colonia. Los más leves lo insultaban por los pasillos de la universidad, tildándolo de judío
y de comunista. Pintaban con serio vandalismo la palabra hebreo o en su auto o le hacían ciertos daños. O también lo encerraban por horas en salones donde él mismo esperaba estudiantes que nunca llegaban. Y los más agresivos que intentaban golpearlo a la entrada de la universidad tenían que ser pagados o sobornados con 5 Reichsmarks, la moneda de la época en Alemania, por amigos y colegas profesores de Kelsen para que no lo hicieran, no lo golpearan. Un día, de regreso a su casa ya grafiteada por los camisas pardas con estrellas judías y ya acostado en la cama con su esposa Margaret Bondi, le comenta que la situación en Alemania es muy peligrosa para ellos y sus 2 hijas Anne y María, y que deben buscar un escape en otro país donde no pueda llegar el nacionalsocialismo alemán. Margaret pregunta: ¿y dónde crees que es seguro para nosotros, Hans? Y Hans contesta: Viena, querida, es Viena. Creo que puedo recuperar mi antiguo puesto como docente en la Universidad de Viena. Estoy seguro de que ahí tendremos un futuro al menos. Y Margaret lo interrumpe: ¿y cómo vamos a hacer para salir del país sin que nos descubran o encarcelen por traidores? A lo que Hans responde: conozco a alguien que puede ayudarnos con eso, querida. Es un ex empleado administrativo de la Universidad de Colonia, un amigo cercano a los camisas pardas que me aprecia, de hecho. Después de oír las palabras de su esposo, Margaret solo atinó a decir: las niñas y yo confiamos en ti, cariño. Solo eso puedo decirte con seguridad. El plan. El plan que Hans Kelsen y el empleado de la universidad habían tramado para poder huir de Alemania consistía en que a las 8 a.m. hora local alemana, Hans, Margaret, sus 2 hijas y el empleado partirían de la vivienda de los Kelsen hasta la oficina más cercana en Colonia de la compañía ferroviaria Deutsche Reichsbahn, por sus siglas DRG, para poder comprar 2 boletos de tren hacia Frankfurt, donde irían Hans y el empleado, y 3 boletos para Múnich, donde irían Margaret y las 2 hijas de los Kelsen. Esto a fin de dar paso a la frontera con Austria, entrar en el país mediante un transbordo en las 2 ciudades y no levantar sospecha de las autoridades. Con todo esto, te estarás preguntando por qué el plan comenzaría a las 8 a.m. y por qué viajarían por separado y mediante transbordo en 2 ciudades distintas hacia la capital austriaca. Pues eso se contesta fácil. Resulta que el empleado iría a la oficina de trenes con un uniforme de los camisas pardas, junto con su carrera de afiliación al Partido Nacional Socialista, que lo acreditaba como miembro número 416 del partido, lo cual le daría una confianza increíble entre los milicianos de los camisas pardas que custodiaban la oficina de trenes en Colonia, además de que a las 8 a.m. entraban a turno de vigilancia los milicianos más novatos o recién ingresados a las filas de la organización, que son menos suspicaces y más confiados. Un dato curioso que no puede pasar desapercibido por cualquier fanático de esta mítica historia es que para pasar inadvertido entre los milicianos de la oficina de trenes, Hans tuvo el desafortunado honor de tener que vestirse y disfrazarse de una mujer y hacerse pasar por la esposa de su amigo durante todo el viaje, debido a que al estar su nombre en las listas de exclusión del servicio civil profesional, que eran públicas y emitidas por el gobierno alemán, se convertía en un blanco fácil en fronteras, aeropuertos y oficinas ferroviarias para su propio linchamiento, o de plano no lo dejarían abandonar el país con vida. Pero con la credibilidad de su amigo entre las autoridades, se pudieron comprar los boletos sin mayores complicaciones. Eso sí, Hans tuvo que rasurarse su icónico bigote que hemos visto en fotos y documentales de la época, colocarse un vestido de su mujer y ponerse en la cabeza un velo negro que le tapaba todo, menos la cara, aparte de quitar sus clásicos lentes redondos, razón por la cual pasó todo el viaje mirándose el piso, debido a la miopía que padecía desde hace años. Finalmente, después de un largo rato de introspección y de duda por parte de los involucrados, el plan se puso en marcha. No hubo tensión o sospechas, todo estuvo bastante tranquilo a decir verdad. Hans y su familia abordaron sus respectivos trenes y se reunieron en Viena, en un lugar de encuentro que aún es secreto. Hans agradeció a su amigo por toda su ayuda en la huida. Se despidieron y con un abrazo, este regresó a Alemania y fue la última vez que Hans lo vio en su historia. Etapa final. Tras una corta estancia en Viena, batallando para que la universidad de esa ciudad le devolviera su antiguo puesto como docente, y después de recibir propuestas en Londres y en Nueva York para impartir clases, las cuales declinaba debido a que consideraba que su inglés era bastante deficiente, aceptó en otoño de 1933 la oferta de una universidad en Ginebra, la cual le ofrecía condiciones bastante favorables. La etapa de Kelsen en Ginebra es tan importante debido a que en ella redactó lo que suele considerarse su obra más relevante o de mayor difusión, que es La Reina Reichenstadt, de 1974, en adelante Teoría pura del derecho.
En este trabajo se ponen de manera clara y sistemática los elementos fundamentales de la teoría pura. Tiempo después, parecería que la suerte de Kelsen no podía empeorar, solo debía mejorar y seguir subiendo. Logró entrar como docente en la Universidad de Praga en Checoslovaquia, lo cual sintió como un gran alivio para su vida personal y laboral, gracias a la simpatía que sentía el presidente checo Edvard Beneš por Kelsen y su trabajo académico. Pero Algunos centímetros más tarde, cosa que no duró mucho, cuando en marzo de 1939 Checoslovaquia fue capturada por los alemanes. La estancia en su ciudad natal se convirtió en una época de tensiones extraordinarias, durante la cual Kelsen se vio como en Alemania constantemente intimidado y amenazado por los estudiantes nacionales socialistas de las universidades, que incluso llegaron a planear un atentado contra él que se vio frustrado debido a que el arma del sicario que le iba a disparar se encasquilló, se atoró el mecanismo y no pudo disparar ni una sola bala, razón por la cual Kelsen logró escapar de la escena por los pelos y por la suerte del poco mantenimiento de esa arma. En la Universidad de Berkeley, en California, pasó Kelsen el resto de su carrera académica y la de su vida humana, enseñando Derecho Internacional, Jurisprudencia y el origen de las instituciones legales. Ya siendo un viejo profesor, no dejó de producir nunca, en el empeño constante de perfeccionar y actualizar su obra, hasta su muerte a los 92 años, el 19 de abril de 1973. En su sencilla casa ubicada en la bahía de San Francisco, su esposa querida Margaret había fallecido 4 meses antes, y ese deceso fue un golpe durísimo en el cansado Kelsen, que no pudo resistir, teniendo por última voluntad que sus cenizas fueran esparcidas en el Océano Pacífico, al que tantas veces había contemplado desde su jardín de rosas.